el nombre de la presentación es Gestión y Asignación de Riesgo Geotécnico con Buenas Prácticas Contractuales. Les voy a explicar un poco de mis antecedentes profesionales porque están muy asociados al manejo de riesgo. Soy ingeniero civil. Después de terminar ingeniería civil, hice una maestría en geotecnia y de entrada me atrajo de la geotecnia, pues que era un área donde las cosas no estaban prescritas por códigos de manera restrictiva y que cada proyecto era diferente. Pero pues desde muy temprana edad pues me di cuenta pues que la gestión en geotecnia era una gestión de la incertidumbre en una medida importante. Y a medida que fui pues avanzando en muchos proyectos, pues evidencié que en la práctica profesional el riesgo y la incertidumbre geotécnica con frecuencia no se manejaba de una manera formal y rigurosa, sino por el contrario, la gente partía a la base como si tuviéramos todas las respuestas y los diseños los hacían con 5 decimales como si estuviéramos iluminados divinamente y tuviéramos una gran precisión en algunos casos donde no los teníamos. Entonces, también a lo largo de manejar muchos proyectos, me llamaba la atención porque en algunos proyectos un mismo grupo era muy exitoso y en el siguiente proyecto pues habían problemas y se podía considerar que había fracasos a pesar de que era un grupo similar en circunstancias que uno no identificaba exactamente cuál era la diferencia. A raíz de eso me metí a hacer un doctorado en gestión de riesgos y precisamente para investigar esa realidad de saber si haciendo una evaluación muy amplia de la literatura, de lecciones aprendidas de otras partes, podían entender mejor qué era eso que hacía la diferencia y una de las conclusiones pues en el proceso fue que la buena gestión de riesgos puede ser una de las responsables principales en el éxito o no éxito de los proyectos. Un proyecto por definición es único y lo que uno busca es cumplir lo que se llama la triple restricción, cumplir el presupuesto, el tiempo, el cronograma y la calidad asociada y mantener esa triple restricción balanceada todo el tiempo. Los riesgos son los que nos tratan de impedir o alcanzar esos objetivos. Entonces, sí es muy importante una adecuada gestión de riesgos para ser exitosos en los proyectos. Después de 2 días de charlas de gestión de riesgos, pues uno puede terminar asustado diciendo, mejor me meto debajo de la cama y no hago nada, porque pues estamos ante riesgos muy complejos. La realidad es que el mayor riesgo es no tomar ningún riesgo, porque entonces se queda uno sin acometer nada y esa no es la solución. La solución es una gestión adecuada de riesgos, que es lo que vamos a cubrir. Y la razón por la cual, pues mi charla también es la última, es que voy a congregar algunos de los aspectos, como integrar, a pesar de esas incertidumbres, qué manejos concretos podemos hacer, si bien ya nos han comentado varias de las charlas anteriores, algunas de las alternativas que tenemos de gestión. Entonces vamos a empezar con comentarios generales de gerencia de riesgos en geotecnia e ingeniería de túneles, algunos aspectos de megaproyectos y riesgos, consideraciones sobre asignación contractual de riesgos para pasar después a los diferentes esquemas de contratación y su implicación en la gestión de riesgos. Y después de esto, la idea es comentarles algunos aspectos de la evolución de buenas prácticas contractuales en obras subterráneas, introducirlos a los principios fundamentales del libro Esmeralda, que es la nueva forma de contratos de FIDIC, un contrato para obras subterráneas desarrollado explícitamente, pasando unas conclusiones y finalmente les preparé 3 diapositivas muy sucintas, casi como que los mensajes fundamentales también que queremos que se lleven de gestión de riesgos. Unos temas importantes también de mi desarrollo profesional. Yo he estado trabajando los últimos 15 años en la Asociación Mundial de Túneles, en el Comité de Prácticas Contractuales, el grupo número 3, en desarrollo de prácticas contractuales para obras subterráneas. Y en los últimos 5 años fui pues designado como parte del equipo del grupo número 10 que desarrolló este libro Esmeralda de FIDIC. Y es pues, parte de lo que les queremos transmitir. Si bien el libro Esmeralda fue desarrollado para túneles, en esencia puede ser utilizado para obras con componentes
geotécnicos importantes. Como preámbulo a la discusión, hay un libro fascinante que se llama Contra los dioses, la historia del riesgo, escrito por un señor que se llama Peter Bernstein. Es un libro que les recomiendo y empieza partiéndolo de la historia de la humanidad en dos. Antes del Renacimiento, en el cual el futuro era suerte, era aleatorio, era la designación de los dioses, lo que nos mandaran. Y los grandes avances en la humanidad se empezaron a dar cuando cambiamos ese paradigma y se rompió esa concepción y se entendió que el ser humano, pues a pesar de esa incertidumbre, está en su poder hacer una gestión de esos riesgos. Es evidente que vivimos en un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pero como les comentaba al principio, la idea no es quedarnos sin tomar ninguna decisión, sin acometer proyectos y utilizar la estrategia del avestruz, meter la cabeza en el hueco y quedarnos paralizados. Porque, como decíamos, el mayor riesgo es no tomar ningún riesgo en la vida. La industria financiera, que son en esencia gestores de riesgo, intermediadores de riesgo, entienden muy claramente que hay una relación íntima entre retorno y riesgo. Si uno no toma ningún riesgo en el mundo financiero, pues tampoco tiene retornos. Y eso se traduce a otros aspectos en la vida. Entonces, la gerencia de riesgos, pues nos puede, como les comentaba, facilitar la consecución de los objetivos del proyecto. Evitar que los riesgos nos muevan de lado a lado. En todas las charlas pues hemos estado hablando del tema de riesgo como negativo, pero el riesgo, por ejemplo, entidades como el PMI lo define como variabilidad de los objetivos. Puede haber riesgos positivos también y la idea es maximizarlos por lo que generan es una movilización de esos objetivos inicialmente. Una buena gestión de riesgos también apoya a la sostenibilidad a largo plazo, permite anticiparse a problemas. Yo hago la analogía con frecuencia, pues que uno lo que quiere es tener plan B y plan C y plan D, y que no lo arrinconen contra la esquina y lo tomen por sorpresa, sino poder ir un paso adelante con un radar y con un olfato de identificar riesgos para tener estrategias de mitigación. Si esto se da, podemos generar una ventaja competitiva. Ya en el caso de túneles particular, pues el riesgo está en el corazón de los túneles, evidentemente, o las obras subterráneas como un todo, y también nuevamente aplicable a obras con gran contenido geotécnico, pues exhiben unas características únicas que demandan consideraciones contractuales especiales. Y es fundamental que las prácticas contractuales se integren con la parte de diseño gerencial para que sean eficaces y eficientes tanto los diseños como los métodos constructivos. Como les decía, los riesgos geotécnicos tienden a magnificarse en obras subterráneas. Algunas de las razones son su carácter lineal y extensivo. Por sus características, pues es difícil hacer una caracterización geotécnica muy detallada. Se dificulta esa caracterización, a veces tener acceso a perforaciones es difícil, toma muchísimo tiempo, a costos razonables. Un aspecto fundamental de los túneles es que la mayoría de actividades está en la ruta crítica del proyecto. Y en caso de encontrar sorpresas y dificultades, se dificulta abrir frentes alternativos de obras. Si uno está haciendo una excavación importante para emplazar una estructura y se encuentra problemas, pues uno siempre puede entrar con frentes alternativos para minimizar los impactos en el tiempo. En un túnel, si bien puede uno llegar a hacer ventanas, pues los tiempos y costos son mucho mayores. Típicamente la incertidumbre geotécnica proviene entonces de un conocimiento inadecuado de las condiciones geológicas, una respuesta impredecible del suelo ante las excavaciones y una compleja interacción suelo-estructura. Esta incertidumbre es muy importante que entendamos que tiene dos fuentes. Una, aleatoria de las características de los materiales de la madre naturaleza, que muchas veces de madre no tiene mucho, y la otra es epistemológica. ¿Qué quiere decir eso? De conocimiento. Puede ser que el suelo tenga una variación aleatoria, pero también hay una incertidumbre asociada al conocimiento mismo que podemos tener. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esa variabilidad de incertidumbre?
se traduce en una variabilidad e indefinición del trabajo para el contratista. Entonces, esto con frecuencia se traduce en grandes litigios, discusiones y problemas en los proyectos. Y estos problemas no se reflejan solamente en países tercermundistas con grandes problemas, sino se han presentado en muchos de los grandes proyectos icónicos a nivel mundial, pues que la mayoría de la gente conoce. Ejemplo, acá, este proyecto en el cual estuve trabajando cuando estaba trabajando en la maestría, que se llama el Central Artery Tunnel, el Big Dick en Boston. Fue el proyecto de la década de los 90 más importante en Estados Unidos, el más grande. Estaba contemplado que se terminara en el 98, con un costo estimado de 2.8 billones en 1982. Cuando estoy hablando acá de billones, estoy utilizando la convención americana de billones, mil millones son un billón, no los billones nuestros en Latinoamérica. Finalmente se completó en el 2007, 9 años después, sobre costo de 14 billones de dólares, 8 billones adicionales en plata, pues de comparación en el mismo año. Fue el proyecto de infraestructura más costoso ejecutado en Estados Unidos y además tuvo problemas de calidad como esta falla que se evidencia acá, de problemas de filtraciones y colapsos totales. El famoso Eurotunnel o Channel que une a Inglaterra, Francia, también es un ejemplo de problemáticas asociadas a variabilidad geotécnica. La construcción del túnel comenzó en 1988 y tomó 20% más de lo planeado, 6 años versus 5. El sobrecosto fue del orden de 80%, 4.6 billones de libras esterlinas, nuevamente billones, igual, misma convención, versus 2.6 billones presupuestadas originalmente. La entidad de propósito específico creada para desarrollar el túnel tuvo que reestructurarse 2 veces a raíz de todas estas problemáticas de sobrecostos. El proyecto más reciente, por ejemplo, la línea de Jubilee en Londres, que fue construida para los Olímpicos, presupuesto inicial 4.9 billones de libras, costo final 8.9, sobrecosto 84%. Inicialmente estaba prevista terminarse en el 97 y se terminó en el 99, a pesar de que también parte de las razones por las cuales la estaban ejecutando eran los Olímpicos. Algunas de las preguntas de estadísticas, por ejemplo, hay una encuesta del Banco Mundial desarrollada para proyectos entre 1974 y 84 que evaluó proyectos financiados principalmente hidroeléctricas financiadas por el Banco Mundial y evaluó los efectos de los problemas geológicos en esos proyectos. Concluyó que muchos de los proyectos de túneles largos experimentaban sobrecostos de más del 60% por adversidad geológica. Si pasamos en términos generales, no solamente por el aspecto geotécnico, sino los megaproyectos tienen una serie de características muy importantes donde se amplifican los riesgos. Hay interferencia con otros proyectos de infraestructura existente, pues en zonas urbanas, aquí listamos servicios públicos, pero pues hay múltiples interferencias de otra índole. Tenemos múltiples partes interesadas o stakeholders que comúnmente tienen intereses encontrados y conciliarlos se vuelve más complejo y cada vez más pues en el mundo actual que nos movemos, donde pues esa voz de comunidades se vuelve cada día más fuerte. Son altamente complejos con múltiples restricciones que toca satisfacer simultáneamente, pues gran inversiones de capital de larga duración que también los someten a variaciones y riesgos macroeconómicos inclusive, por ejemplo, en este momento que estamos de problemas logísticos, de incremento de costos de acero, en los cuales pues también un costo de un contenedor pasó de $2,000 a $20,000 en el transcurso de un año, temas que son difíciles de prever. Y también son tan largos, hay veces que inclusive surgen o se ven afectados por cambios socioeconómicos también más allá de los temas macro. Con frecuencia tienen una asignación inapropiada de riesgos y también tienen problemáticas de implementación y gerencia en el proyecto. Las condiciones de excavación pues, geotécnicas son diferentes a las esperadas y se tiene una gran rigidez contractual para darle manejo a esas realidades. Con frecuencia los proyectos son subestimados
subestimados por varias razones, incluyendo políticas de aprobación, en el momento que se tomaron como base con diseños muy tempranos donde todavía pues había muchas incertidumbres. Con frecuencia las contingencias son estimadas sin rigor, con un porcentaje sacado debajo de la manga, pues sin ningún análisis. Se manejan típicamente presupuestos determinísticos versus probabilísticos. Y esos estimados con frecuencia no toman en cuenta la incertidumbre o ponen esa contingencia con un valor general sin entender dónde está la posible variación de ese presupuesto. Finalmente, algunos presupuestos con frecuencia se toman a partir del diseño, por ejemplo, de prefactibilidad o factibilidad, y ese se vuelve la base. Después llega uno con un diseño más maduro y un proyecto pues ya con todos los juguetes que se requieren para empezar la construcción, y la diferencia del presupuesto se interpreta como un sobrecosto cuando pues el proyecto ni siquiera ha empezado y es un proyecto que se ha ido madurando. Eso depende pues obviamente de las etapas de aprobación de presupuestos. Evidentemente, pues todos entendemos que a medida que se madura un diseño, la incertidumbre se va también reduciendo a medida que se estiman mejor las cantidades. En el mundo minero esto se hace de mejor manera y hay variaciones estimadas con los FEL 1, FEL 2, FEL 3, que en otras áreas de infraestructura donde el tema es todavía más pues, variable. Entonces, evidentemente tenemos que entender pues, que a mayor detalle de los diseños, pues se puede entender que podríamos manejar un menor nivel de contingencia. Los contratos son esencialmente unos reguladores de riesgo. Y si entendemos que la estrategia de contratación y el tipo de contratos son fundamentales para identificar, evaluar, regular y asignar riesgos en proyectos de construcción. Al regular la propiedad del riesgo, también los contratos establecen quién tiene la responsabilidad de manejo. Adicionalmente, al determinar quién es responsable de un riesgo, también determina quién tiene la motivación para evitarlo. Los contratos también, la forma como los redactemos y los concebimos, establecen temas fundamentales como la contingencia de contratistas. Cuando estamos hablando con contratistas sofisticados, algunas veces los contratantes creen que le pueden transferir gratis un riesgo a un contratista. Si el contratista es una entidad sofisticada que entiende qué riesgos asume, va a cobrar por esos. Entonces, ¿qué termina dándose? Que los riesgos se materializan anticipadamente. ¿Por qué? Porque los contratistas van a cobrar por asumir ese riesgo. Entonces, el dueño termina asumiendo un riesgo que eventualmente le hubiera sido mejor manejar un aspecto de riesgo compartido en vez de transferírselos de manera absoluta. A mayor riesgo, mayor contingencia y mayores precios licitatorios. También se regula o se establece, dependiendo del contrato, el comportamiento contractual y las actitudes de las partes. Si tenemos contratos desequilibrados, típicamente se traducen en disputas. Los contratistas con frecuencia se bajan los calzones para ganarse el proyecto, pero después se traducen o en proyectos inconclusos o con grandes controversias durante su ejecución. Un aspecto que se ha venido tocando en algunas de las charlas anteriores es pues que ante el riesgo, pues también buscar eliminar todo riesgo, pues se vuelve inviable y no necesariamente es la forma más efectiva de hacerlo. Si se sigue este concepto de ALARP, que es as slow as reasonably practicable, ¿qué quiere decir eso? Lo tan bajo como sea razonablemente factible desde el punto de vista de inversión. Si lo trato de llegar a ceros, pues lleva un momento que no tiene sentido económico seguir tratando de bajar eso. ¿Cómo ha sido la evolución de muchas de las prácticas contractuales? Si nos remontamos, por ejemplo, a las prácticas de contratación de túneles en Norteamérica, los túneles tradicionalmente eran licitados a suma alzada, con contratos fijos. Todos los riesgos geotécnicos del terreno son asignados al contratista. Y la selección del contratista era el mejor postor, era el que fuera más barato. Lo que les decía, el contratista era agresivo en la licitación, pero después a punta de litigios costosos y grandes discusiones contractuales trataba de balancear su ecuación económica, y eso se traducía en proyectos más costosos o incluso proyectos incompletos. ¿Me están siguiendo bien?
Sí. Muy bien, perfecto. Solamente verificando a ver quién estaba roncando a estas horas. Bueno, entonces, a raíz de esas problemáticas, se entendió que se debía buscar un acercamiento contractual en proyectos donde se promoviera mejor una asignación equitativa de riesgos. Se fomentara un ambiente de colaboración entre dueño y contratista utilizando técnicas avanzadas de construcción y diseño. Eso ha ido evolucionando una serie de buenos principios contractuales, entre los cuales se listan los siguientes. El dueño es el beneficiario del proyecto completado, por lo tanto el terreno le pertenece al dueño del proyecto. El dueño tiene la responsabilidad de pagar costos razonables requeridos para mejorar condiciones del terreno. El riesgo de ser asignado a la parte que mejor lo pueda controlar. Transferir los riesgos geológicos o geotécnicos completamente al contratista da una falsa sensación de seguridad al dueño. Un riesgo que se transfiere no necesariamente desaparece y se puede volver como un boomerang amplificado. Asignación balanceada y equitativa de riesgos relacionados al terreno conlleva costos más bajos de los trabajos y a ofertas más competitivas. Una cláusula de condiciones cambiantes de terreno debe ser incluida en contratos de construcciones subterráneas y deben eliminarse las renuncias de responsabilidad del lenguaje exculpatorio. Toda la información disponible, datos e interpretaciones debe ser divulgada a los licitantes. Algunos contratantes optaban por hacer estudios y solo le entregaban una fracción de lo que tenían disponible a los licitantes. Y por último, se debe promover mecanismos alternativos de disputas para ser implementados por la complejidad de estos temas y ahorita vamos a tocar eso un poco. De los temas pues que ahorita Ramiro nos explicaba algunas metodologías y en otras charlas también se ha hecho, Eduardo también hizo lo mismo, Fabio, de procedimientos formales de gestión de riesgos. En el caso, por ejemplo, de obras subterráneas, hay un código que se llama el Código de Práctica de Manejo de Riesgos para de Ingenieros Británica y el mundo de los aseguradores británicos. En este momento yo estoy en un grupo que está adaptando ese código a las nuevas realidades y en esencia lo que dice es para que le den seguro a un túnel toca implementar esto, es una y una implementación rigurosa contractualmente de gestión de riesgo para el contratista. Ya hemos hablado pues ampliamente pues los distintos pasos típicos que se incluyen en un ciclo de gestión de riesgos, pero eso es parte de lo que solicita que se implemente el código ITIC. La Asociación Mundial de Túneles, por ejemplo, desde los 70 ha abogado por esa asignación equilibrada de túneles y tiene múltiples publicaciones asociadas al tema. Una de las últimas es esta, por ejemplo, en la cual yo participé en la redacción que se llama el checklist de marco contractual para construcciones subterráneas, que el año pasado se volvió a actualizar como un checklist que le sirve a los dueños para validar ciertos temas a tener en cuenta cuando está estructurando sus proyectos. Pero lo que hemos visto a nivel de ITA, que muchas de esas buenas prácticas contractuales, si bien la gente las entendía o creía que las entendía, a la hora de materializarlas y estructurarlas de manera cohesiva en unos documentos contractuales, se interpretaban o se dejaban vacíos que se perdía la mitad de los beneficios de los mismos. Entonces, a raíz de eso, en el Comité de Prácticas Contractuales de ITA, empezamos a evaluar contratos de estándares existentes que existían, por ejemplo, los contratos FIDIC, los contratos NEC, que recientemente me enteré que están siendo utilizados bastante en el Perú. Son contratos ingleses que ahora se están utilizando en varios proyectos en el Perú. Pero los contratos FIDIC, que inclusive en el Perú tienen mucho más implementación que en Colombia, los empezamos a estudiar a ver qué alternativas de gestión teníamos. Y nos identificamos que de todas maneras los contratos estándares requerían modificaciones y complementaciones sustanciales para asignar adecuadamente ese riesgo en obras subterráneas. La ventaja de esos contratos FIDIC es que tienen amplia aceptación a nivel internacional, son avalados por las bancas multilaterales, el BID, el Banco Mundial, el Asian Development Bank, entre otros, y eso
facilita que distintos actores, si ustedes por ejemplo van a contratar a un contratista europeo, pues el contratista europeo, si le dicen este es contrato estándar, ley Perú, va a estar más reacio a que si tiene un tipo de contrato que ha sido probado en distintas jurisdicciones y que tiene una percepción de lenguaje claro y coherente y una distribución equitativa de riesgos. Dentro de los contratos FIDI que ellos tienen lo que denominan el Rainbow Suite de contratos, que es un abanico de muchas alternativas. Acá solo estoy listando 3, hay otros que aquí no vale la pena que entremos a discutir. El tradicional, que es el libro rojo, que es un Design Bid Build, en el cual el contratante, el dueño del proyecto, contrata los diseños de manera separada, después los licita y los construye típicamente por precios unitarios un contratista. El libro amarillo, que es una alternativa Design Build, y el libro plata, que es un contrato de PCO llave en mano, que en su introducción misma dice que no es apto para manejo de túneles, a pesar de que la banca multilateral privada le fascina tratar de implementarlo. Entonces, a raíz de ese diagnóstico inicial, se conformó un grupo multidisciplinario de algunos países para entrar a desarrollar un contrato específico para obras subterráneas. Entonces, acá les voy a resaltar algunos aspectos de cuándo son estos esquemas más adecuados. Y la realidad es que esto no existe una receta donde uno pueda ser categórico que siempre una alternativa es más conveniente, sino depende mucho de las capacidades del dueño, del riesgo, de la capacidad de gestión, de las premuras de tiempo. Entonces, el libro rojo contempla contratos separados, como les decía, para diseño y construcción. El dueño primero contrata el diseño, el contratista construye el proyecto de acuerdo con el diseño y especificaciones. Típicamente en proyectos públicos los contratistas son seleccionados bajo el precio más bajo, pero también pueden incorporar sumas globales o precios unitarios o combinaciones de las mismas. El dueño retiene la mayoría de los riesgos del proyecto, incluyendo la variación de las condiciones subsuperficiales. ¿Qué ventajas tiene este esquema? El diseñador tiene más tiempo para llevar a cabo los diseños y estudios y madurarlos. La incertidumbre en la variación de los costos de construcción tiende a ser menor cuando el proyecto es licitado para construcción, que están más maduros, más avanzados. Hay un mayor control del dueño, tiene una responsabilidad más enfocada, precio de la construcción basado en un diseño final y completo y mejor control de la calidad. Dentro de las desventajas que puede exhibir este tipo de esquemas es que típicamente implica mayores tiempos de desarrollo. Cuando hablamos de los proyectos fast track, típicamente pues, se vuelve más difícil implementarlos. La retroalimentación de ingeniería y constructibilidad de valor es limitada por parte del contratista, a pesar de que se puede implementar. O sea, uno puede invitar a hacer talleres a contratistas de manera anticipada para que den retroalimentaciones de este estilo, de ingeniería de valor, por ejemplo. Cuando los diseños se retrasan y el contratista se ve afectado, las reclamaciones a menudo resultan impactos en el cronograma. Si pasamos al libro amarillo o la alternativa Design Build, se tiene una sola entidad a cargo de diseño y construcción de la totalidad del proyecto o una porción del mismo, una sola línea de comunicación y responsabilidad entre el dueño y el diseñador constructor. Y es apropiado, por ejemplo, si el dueño quiere delegar la mayoría de las responsabilidades del proyecto a un tercero o tiene poca capacidad gerencial o experiencia en ejecución. Algunas de las ventajas que tiene este esquema es que se pueden reducir los tiempos de cronograma, a pesar de que en el otro esquema uno, por ejemplo, puede ir haciendo ingeniería de detalle de cierta parte del proyecto, pero en términos genéricos podemos llegar a esta afirmación. Un solo punto de responsabilidad, participación del constructor en revisiones de diseño, constructibilidad e ingeniería de valor, pero dentro de las desventajas podemos listar que se pierde control de calidad, las iniciativas a largo de los incentivos a largo plazo no están alineados. El dueño quiere una obra de largo plazo y el contratista quiere cumplir con unos mínimos de desempeño a menor costo. Entonces, posible incentivo del contratista de reducir calidad y durabilidad de las obras del proyecto. El dueño tiene menor control de las especificaciones funcionales, potencial de usar diseños pobres y básicos para licitar la construcción, lo cual conlleva sobrecostos y atrasos de los diseños detallados posteriormente. Y finalmente, los riesgos trasladados al contratista se vuelven una realidad a través
de contingencia del contratista, lo que decíamos al principio. Entonces, el libro Esmeralda parte de esa realidad y empezamos a desarrollar con representantes. El chairman del comité era un suizo, un austriaco, un abogado francés, un coreano, un inglés, un suizo, y pues por Latinoamérica y por América pues estaba yo partícipe en este proyecto que culminó en el 2009 y se publicó en el Congreso de Nápoles del 2019 en ese momento. Miren la sutileza de los temas para que entendamos, y acá me remito por qué, por ejemplo, los contratos estándar no eran adecuados, inclusive partiendo de un contrato que partía de una asignación en teoría balanceada de riesgos. En el libro, por ejemplo, rojo, el dueño asume el riesgo de condiciones físicas que no podrían haber sido razonablemente previsibles por un contratista experimentado en la fecha de licitación. El dueño debe proveer toda la información y data relevante que tiene sobre las condiciones subsuperficiales. Es decir, que contempla una distribución del riesgo en el cual el empleador es el propietario de los riesgos del terreno y el contratista también tenía obligaciones de inspeccionar el sitio y procurar toda la información necesaria para que pudiese afectar los trabajos. ¿Qué problemas tenía esto? La aplicación real era la dificultad de interpretar los límites de la asignación del riesgo del terreno y establecer qué quiere decir razonablemente previsible. Entre ingenieros nos dificultaría ponernos de acuerdo y pongamos a un grupo de abogados y ahí el tema se amplificaba. Entonces, en el razonablemente previsible, pues lo razonable para una persona tiene otro tipo de interpretación. Entonces, esto conducía a reclamos y disputas y una asignación de riesgos poco clara. Entonces, dentro de los cambios requeridos en esos contratos estándar que empezamos a incluir en el libro Esmeralda, se contemplaba una inclusión de una cláusula más específica sobre las condiciones cambiantes del terreno, la incorporación de una línea de base geotécnica o una Geotechnical Baseline Report, por sus siglas en inglés, como parte de los documentos contractuales. Algunas veces los proyectos desarrollan la GBR, pero como una referencia y no como un elemento dentro de la jerarquía contractual esencial. Se planteaba utilizar un sistema de pago por contrato de precios unitarios para los ítems que se vean afectados por las diferentes condiciones cambiantes del terreno, e implementar un sistema de clasificación del terreno que refleje propiamente el costo de excavación y soporte de condiciones particulares. Por otro lado, se proponía o se propuso y se implementó un procedimiento de ajuste de tiempo y valor de acuerdo con las condiciones realmente encontradas. Entonces, la línea base geotécnica. Entonces, ¿qué es la GBR? No necesariamente es un hecho geotécnico y esto se presta para muchas malinterpretaciones. Está desarrollada a partir de datos fácticos derivados de las investigaciones del terreno, pero también incorpora interpolaciones de extrapolaciones de datos precedentes y juicios de ingeniería. Es decir, que puede, dependiendo también quién te interprete, pues se puede mover esa asignación del riesgo. La GBR debe facilitar que el contratista entienda las complejidades y restricciones del proyecto, alerta a los oferentes sobre los riesgos del proyecto y se recomienda que el empleador o contratante evite establecer una GBR demasiado conservadora porque la vuelve ineficaz. Si se está contemplando que haya una asignación de riesgo balanceada, a pesar de que el espíritu está, si el GBR está desarrollado en la manera de que se pone, por ejemplo, el rango de, no sé, de abrasividad de la roca para una máquina con TBM es tan amplio que incluye todo el abanico posible de condiciones de abrasividad, pues se pierde la eficacia de esa asignación. Entonces, los GBR establecen las condiciones contractuales anticipadas durante construcción, establece la asignación de riesgos geotécnicos, proporciona indicaciones claras en los documentos contractuales para la resolución de disputas relacionadas con las condiciones del subsuelo, debe ser parte de los documentos contractuales y no solo una referencia. Ramiro se refirió al tema de la clasificación contractual. Esto es un tema extenso en el cual no me voy a detener demasiado, pero con frecuencia en muchos proyectos se favorece la utilización de clasificaciones geomecánicas como elemento contractual del terreno.
Las clasificaciones geomecánicas, que existen varias, ustedes las conocen, el Q de Barton, el RMR, el GSI, en fin, hay varias otras que además fueron desarrolladas para condiciones, por ejemplo, el GS, pues el Q inicialmente en Noruega con unas condiciones de roca mucho más favorables, el RMR en Sudáfrica, en fin, que al extrapolarlo a ciertas realidades nuestras y en momento de construcción, primero se presta para grandes discrepancias, muchos de los parámetros no están disponibles y no tienen, por ejemplo, temas como mecanismos de falla y ciertos temas que son fundamentales. Pero más importante que los temas son meramente geológicos, si uno lo que quiere es alinear los intereses de las partes, si tenemos un sistema contractual del terreno en el cual se establece también la secuencia de excavación y soporte, el soporte mismo se alinea a lo que se le paga al contratista, su esfuerzo, y la clasificación se presta para menos discrepancias y que el frente de excavación no se vuelva un debate infinito donde un geólogo opina que el Q es tanto y el otro tanto, porque no está asociado a lo que le cuesta al contratista. Entonces, acá Ramiro, pues listó algunos de los temas que aquí, como les digo, nos podemos quedar en una discusión mucho más elaborada. Pero esto viene de las prácticas de Europa Central, Austria y Suiza principalmente, de donde pues ellos han acogido este tema de clasificación durante más de 40 años con bastante éxito, y nosotros desde los 70 también, a raíz de una serie de interacciones con ingenieros austriacos, lo venimos implementando con éxito y se disminuyen sustancialmente las discusiones en el frente. Entonces, ¿cuáles son algunos de los principios concretos del libro de Esmeraldas? Hay una asignación equitativa y balanceada de riesgos. Se incluye una línea base geotécnica en la cual se establecen los límites contractuales de las condiciones físicas previstas durante construcción. Se divulga toda la información geológica y geotécnica disponible por a los proponentes. El contratante típicamente, como es un diseño, el contrato basado en el libro amarillo, debe entregar un diseño referencial factible de la excavación y soporte, y esencialmente no se cambiaron otros aspectos del libro amarillo para tener ese precedente legal y contractual exitoso del otro libro. Hay una implementación de un sistema contractual que refleje el esfuerzo de excavación y estabilización, no una clasificación geomecánica contractual. Se contempla un ajuste de tiempo en función de las condiciones encontradas que está regulada en el contrato. Una implementación de un sistema de compensación flexible para remunerar condiciones previstas y no previstas. Se contempla una fuerte posición del ingeniero, que eso viene desde los contratos FIDIC. Se exige una implementación de gestión del riesgo con herramientas efectivas de gestión. Y finalmente se incorporan sistemas alternativos de resolución de controversias. Entonces, lo que decíamos, la idea dentro de esa asignación balanceada de riesgos, que el riesgo del terreno o condiciones físicas subterráneas diferentes a las previstas en la licitación se le asigna al contratante. Eso no quiere decir que el contratista vaya en coche, dentro de la filosofía de que el riesgo debe asignarse a la parte que mejor lo pueda manejar. El riesgo de producción o tasa de avance y costo correspondiente a unas condiciones previstas es del contratista. O sea, se le asignan los riesgos que realmente puede controlar, no los exógenos a su gestión. Bueno, estableciendo la línea geotécnica base. Para establecer la asignación del riesgo geotécnico en los documentos de contrato se utiliza entonces el GBR, que es el parte integral del contrato. Debe contener la propuesta del contratante de la excavación y soporte, como mencionábamos. Debe ser la única referencia contractual que establezca las condiciones previstas en el contrato. Se recomienda también elaborar un documento de GDR o un Geotechnical Data Report, que son datos absolutamente crudos sin ninguna interpretación, pero cualquier discrepancia entre el GBR y el GDR está previsto en el contrato cuál tiene prerelación. Debe servir como base para la preparación de ofertas por parte de los proponentes, y también establece las cantidades anticipadas para excavación y soporte itemizados en unos formularios base. Entonces, pues se prepara una serie de cuadros o apéndices base en la terminología FIDIC, son el Schedule of Baselines,
establecen las actividades esperadas en ítems de trabajo para excavación y soporte con sus correspondientes cantidades de manera consistente con lo previsto en el GBR. El contratista pues debe llenar en su oferta la tasa de avance o de producción prevista para los distintos ítems, así como el precio unitario correspondiente. El cronograma, pues si es el único ítem del proyecto, los túneles, resulta pues de los cuadros bases y de la suma pues, de las cantidades y tasas de producción para los distintos ítems. El tema que les comentaba de la estructura de costos que facilite los ajustes es muy importante. Los ítems típicamente asociados a condiciones del terreno como excavación, soporte, revestimientos deben medirse regularmente dependiendo de las condiciones realmente encontradas. Algunos aspectos pueden seguir manejándose como sumas alzadas, sumas globales, los que no tienen temas del riesgo geotécnico. Y hay un tema importante que históricamente, pues en Latinoamérica por lo menos se ha ajustado o utilizado muy poco. Es que ustedes saben que una parte importante de los costos de un contratista está asociado al tiempo. Campamentos, los costos indirectos, las pólizas, costos de financiamiento. Entonces, algunas veces pues se daban temas de ajustes de tiempo, por ejemplo, pero los costos del tiempo o de los ítems asociados al tiempo, no había una previsión contractual desde la licitación para ajustarlo. Esto se utiliza en Suiza, por ejemplo, desde hace tiempo, y eso es parte de lo que se incorpora en el libro Esmeralda. Entonces, el tiempo de construcción, esto lo hemos venido implementando en IGETEC hace muchísimo tiempo, en esencia como concepto. Si mantenemos el tema de esa asignación de riesgos, el tiempo disponible para el contratista para excavación y soporte y revestimiento debe evaluarse y revisarse en función de la diferencia entre las condiciones físicas del terreno previstas y las cuantificadas en los cuadros bases versus la realmente encontrada. El mecanismo de ajuste debe estar previsto en los documentos de licitación o del contrato y no se deben dar ajustes si se presentan diferencias entre las tasas previstas de avance del contratista versus las realmente alcanzadas para unas condiciones de terreno previstas. Es decir, si la modificación se da por temas del contratista, pues no tiene derecho a ningún ajuste. Acá como Daniel Cañas, como hubo un mayor tiempo de otras presentaciones y terminamos empezando tarde, ¿cuánto tiempo tenemos más? Daniel. Estaba previsto hasta las 6 de la tarde, Andrés. No sé si podemos Bueno, preguntarle a... entonces, por el lado de Antamina, ¿está bien si nos demoramos unos 20 minutos más? Papá, quiero correr. Por favor, no habría problema. Sí, no quiero es adelante, Andrés, adelante. Está interesante esto. Adelante. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay problema, no lo paso tan rápido, pero no quiero abusar de su tiempo. Bueno, entonces hagamos un ejemplo sencillo con un túnel de 1000 metros de longitud. Se prevén desde los diseños iniciales desde la licitación dos tipos de tipo de terreno, una sección A y una B. Y tenemos dos longitudes, 500 metros y 500. Está equitativo el tema. Pero la tasa de avance en la sección A es 10 metros por día versus 1 metro en la sección B. Entonces, pues el tiempo de terminación para cada una sección son 50 y 500 días. Es decir, que el tiempo total para terminación del túnel son 550 días. Aquí podemos ver, pues, en este esquemita sencillo. Miremos distintos tipos de escenario. Condiciones encontradas mejores a las previstas en los cuadros básicos. Esto es un tema un poco controversial del libro Esmeralda porque como el dueño es el que está asumiendo los riesgos del terreno, también tiene que ver los beneficios cuando se dan condiciones más favorables. Este libro Esmeralda fue discutido y revisado por la Asociación de Contratistas Europeos y finalmente entendieron el tema y lo avalaron, pero no deja de ser controversial. Entonces, se reduce el tiempo si las condiciones son mejores a las previstas y esto está en la ruta crítica del proyecto, puede reducir el tiempo contractual para terminación. Porque las condiciones más favorables permiten al contratista avanzar conforme a sus previsiones de mejor terreno. Entonces, si tenemos, por ejemplo, que la sección A se vuelve 600 metros versus 400, el tiempo se nos reduce a 460 días. Aquí podemos ver en la línea azul cómo estaba la licitación
y cómo es la realidad y se reduce el tiempo. Entonces, aquí dice beneficio para el empleador y el contratista, en esencia, pues no debe sufrir porque no tuvo condiciones diferentes a las previstas. Escenario 1. Veamos dos escenarios para condiciones peores a las previstas en los cuadros base. Se debe extender el tiempo de contratación. El contratista debe ser compensado en tiempo y costo. Y si tenemos el escenario aquí inverso, la sección A se vuelve 400 metros versus 600, pues se aumenta ese tiempo de terminación. El contratista, el dueño, el contratante asume ese riesgo y el contratista no debería verse afectado por esa realidad porque no asumió ese riesgo. Otro escenario pueden darse en las condiciones encontradas peores que las previstas en los cuadros bases, pero el contratista avanzó más rápido del ofertado, que se puede dar. Entonces, en ese caso, el contratista percibe la ganancia, el contratante de todas maneras debe reconocerle tiempo extra de mayor costo. Aquí vemos el escenario también gráficamente. El contratante pues asumió ese riesgo de variabilidad, pero el proyecto no se demoró más tiempo y le debe reconocer los costos asociados a los mismos. El tema de la clasificación del terreno que lo comentamos, la esencia nuevamente es que se traduzca en, hay elementos geológicos, pero también toda la influencia ya de los métodos de excavación, soporte y secuencia de excavación. El tema de métodos de resolución de controversias es importante porque estos temas son bien complejos en discusiones y definitivamente por más que mejoremos los contratos, la gestión, los diseños, pues siempre van a quedar posibilidades de ciertas disputas. Pero si tenemos mecanismos efectivos de resolución de controversias, los temas no escalan, se pueden llegar a resoluciones a nivel de proyecto de manera mucho más efectiva. Para eso existen el concepto de los Dispute Review Boards, los DBRs o los Dispute Adjudication Boards, que dependiendo pues de la naturaleza hay contratos y dependiendo de la jurisdicción en el país y entre privados pues se pueden pactar otras cosas. Hay DBRs que tienen la decisión final o solamente una sugerencia entre las partes, pero después obviamente si por ejemplo hay arbitraje, las partes los mismos árbitros van a tener una tendencia a avalar lo que hizo esa parte de los Dispute Review Boards, que típicamente están constituidos por una parte designada y avalada por la otra y un tercero que es el presidente del comité que tiende a ser abogado pues para que el tema también sea el derecho. Entonces, la esencia por los cuales esto es más efectivo es que van haciendo seguimiento al proyecto permanentemente y cuando surge la controversia, pues no toca hacer ingeniería forense para entender qué pasó, sino son gente que ya viene entendiendo las problemáticas y pone a las partes a negociar de manera más efectiva. Franklin, ¿quieres hacer un comentario? Veo que levantaste la mano. Sí, era una consulta nada más. En el ejemplo, para los ajustes de costos, se aplicó una diferencia en el largo de los tramos, ¿no? Respecto a la línea base que se había terminado. Pero también podrían haber otras variables como por ejemplo dureza del material, o etcétera. En esta guía hay una recomendación sobre qué variables son razonables para incluir dentro de la línea base, porque podríamos incluir miles de claro, variables. hay algunos aspectos, depende mucho del túnel. Por ejemplo, hoy estamos diseñando ahorita la línea 2 del metro de Bogotá, que es un túnel de 15 kilómetros excavado con TBM en suelos arcillosos. Ahí entonces estábamos en una discusión parecida, era, pues ahí no tiene mucho sentido ponerse a incluir temas, por ejemplo, como tal vez abrasividad, pues no sea un aspecto tan clave como, por ejemplo, qué tan pegajosa es la arcilla que pueda condicionar temas de avance de la TBM. Entonces, depende, hay algunos comentarios en los apéndices, pero esto ya depende mucho del diseñador y asesor que tengas en la estructuración del proyecto. Y claramente el libro Esmeralda tampoco es plug and play que pues a partir de las recomendaciones se puede implementar, sino en temas de geotecnia pues toca irse a las particularidades de cada proyecto y ser muy cuidadoso, que sea un tema que se discute en cada caso. Aquí estamos hablando solamente del ajuste de tiempo, ¿no? El ajuste de las cantidades pues se da más automáticamente en función pues, de la realidad encontrada, ¿sí?
Bueno, entonces yo no sé si ustedes estén familiarizados con los DBRs, en el Perú se han implementado, pero es una herramienta importante para que sea mucho más efectivo y tiende a darse un acercamiento entre las partes solamente por la existencia de las mismas en la resolución de controversias a costos mucho menores que con la implementación de un tribunal de arbitraje. Entonces, ya vamos llegando al final. Si las condiciones, esto es la aplicación ya en la práctica del libro Esmeralda. Entonces, si las condiciones del terreno varían versus las previstas en el GBR, se presentará una influencia en el tiempo y costos para excavación y soporte y revestimiento de las obras. El libro Esmeralda contempla que el tiempo de terminación del proyecto se ajuste en función de las condiciones encontradas si se afecta la ruta crítica. Si las condiciones del terreno varían de las previstas en el GBR, se debe considerar condiciones físicas imprevisibles y ajustar el caso. Acá vale la pena comentar que el libro Esmeralda recientemente, hace un par de meses, fue avalado por el Banco Mundial dentro de los contratos que avalan en la financiación de los proyectos, pues lo cual es una garantía también importante. Y si bien muchos, como les decía, muchos de estos conceptos no son nuevos, estos vienen siendo implementados de manera aislada o más integrada en algunos países varias décadas, pues ya la integración de todos estos aspectos ya se han empezado como a aterrizar. Por ejemplo, en Ginebra, en el Centro de Investigaciones Nucleares, donde están el gran centro de investigación de CERN, de todas esas partículas subatómicas, y ustedes unos túneles gigantescos, y ahí ya se empezó a implementar en el nuevo túnel de Gotardo en Suiza, en el túnel de Ruta de Naciones también en Suiza. Muchos de estos aspectos también en un proyecto binacional entre Argentina y Chile también se empezaron a implementar en Agua Negra, y finalmente en el Euroalpine entre Lyon y Turín. También es un ejemplo para establecer. Entonces, de este tema particular, solo después nos quedan unas reflexiones rápidas que me gustaría que les quedaran a todos de estas charlas. Para concluir en esta parte de riesgo geotécnico, las obras subterráneas requieren consideraciones contractuales especiales para ser exitosas. La eficacia de los métodos de diseño y construcción están ligadas también al manejo contractual. El libro Esmeralda, la nueva forma de contrato FIDIC para obras subterráneas, se desarrolló buscando una asignación equitativa y balanceada de riesgos. El contratante retiene el riesgo de las condiciones del terreno, el contratista es responsable del riesgo relacionado al desempeño y eficiencia de su producción. El contrato usa la línea geotécnica base para establecer contractualmente las condiciones previstas del terreno y asignar el riesgo entre las partes. Bueno, entonces ahora me permití sacarles unos temas que después de mucho estudiar temas de riesgos, como que dicen el comprimido de los temas esenciales que por lo menos a mí me gustaría que les quedaran a todos en la cabeza. El primer paso en la gestión de riesgos es reconocer la incertidumbre. No tenemos todas las respuestas, la realidad no es determinística. En la ingeniería casi que le deberíamos quitar a las calculadoras más de 2 decimales. La estrategia del avestruz no funciona. Los riesgos no desaparecen si nos escondemos. Los riesgos deben identificarse, evaluarse y enfrentarse. Hay que coger el toro por los cachos. Los cisnes negros no deben ignorarse. Son eventos de muy baja probabilidad de ocurrencia, pero con muy grandes impactos. Cuidado con el juicio de experto en la evaluación de riesgos. Tenemos muchos sesgos cognitivos, sesgo de confirmación, mucha subjetividad, y muchas veces los expertos que hacen esas evaluaciones no son tan expertos. Los riesgos se deben asignar a la parte que con mejor capacidad de manejarlo. Un riesgo transferido no desaparece. Eso para reflexión de contratante. El éxito en los proyectos requiere una integración de aspectos técnicos, gerenciales y contractuales. El tema de gestión de riesgos no es una cosa que hagan un grupo y se meta después en un cajón y se abra cada año, sino debe ser algo embebido en el DNA del equipo y en el DNA de lo que hacemos en el día a día, y se debe validar permanentemente. Esa gestión de riesgos debe ser dinámica. Los riesgos cambian, maduran, evolucionan. Algunas veces desaparecen y eso lo debemos tener en cuenta en la evolución de los proyectos. Los análisis de sensibilidad y construcción de escenarios son una fuerte herramienta en la gestión de riesgos. Hay veces nos perdemos en los números y tenemos que aplicar el juicio ingenieril.
por ejemplo, con los análisis de Monte Carlo nos ponemos a hacer 1 millón de simulaciones y resulta que tenemos 3 datos para la distribución probabilística. Resultado, basura entra, basura sale, pero no le metemos juicio ingenieril a la interpretación. No reinventemos la rueda. El análisis de recolección y transmisión de lecciones aprendidas es fundamental en la gestión del riesgo, tanto internas como externas. Obviamente las externas pues tenemos que estar abiertos a qué ha ocurrido en otras partes para que los problemas que tuvieron otros no nos pasen internamente. Eso debe hacerse, eso implica un esfuerzo especial de verdad de agarrar ese conocimiento tácito que tienen las organizaciones y volverlo explícito, y muchas veces no se hace. Para terminar, una frase del fundador de Intel: solo los paranoicos sobreviven. Desgraciadamente no vivimos en Disneylandia y toca tener el radar prendido todo el tiempo para identificar esos riesgos anticipadamente y poderlos gestionar oportunamente. Eso es todo lo que tenía para hoy para ustedes. Muchas gracias.